Esta es la historia del Jesús real, del mundo brutal en que vivió, de las fuerzas que formaron al hombre y su misión, y de cómo pasó de ser un humilde obrero a un carismático líder con miles de seguidores y un mensaje revolucionario. La historia y la arqueología pueden mostrar ahora dónde predicó Jesús y qué enseñanzas influyeron en él. La ciencia también nos revela la probable apariencia de Jesús como adulto. Jesús, un paladín del pueblo, en letal rumbo de colisión contra el Imperio Romano. Tres expertos bíblicos han viajado a la Tierra Santa para descubrir el verdadero mundo de Jesús. La estudiosa de la Biblia, Rachel Haverlock, el arqueólogo Byron McCain y el teólogo y ministro bautista Allen Callahan están reuniendo evidencia notable sobre el hombre y sus tiempos. Rachel y Allen están ahora en el desierto cerca del río Jordán, un lugar clave en la vida del Jesús joven. A través de los siglos, el Jordán ha desempeñado un rol central en la historia del pueblo judío. Fue aquí donde dividió sus aguas para Josué y los israelitas. Aquí el profeta Elías ascendió al cielo en un carro de fuego. El río Jordán siempre ha sido un escenario en el que el pueblo judío ha tenido encuentros personales con Dios. Aún hoy es escala obligada de peregrinaje. Hace 2000 años, rezan los evangelios, Jesús fue también un peregrino. Caminó 144 kilómetros hasta el río Jordán desde su hogar en Nazaret. Era un joven poco convencional. No se había casado ni convertido en un artesano como su padre. Posiblemente era inquieto, atento a lo malo y lo bueno de su mundo cotidiano. Y había llegado al Jordán en busca de orientación. El más destacado profeta del momento era Juan el Bautista. Juan proponía una alternativa a la religión oficial administrada por el sacerdocio de Jerusalén. El Bautista fue caracterizado para la posteridad por Flavio Josefo, historiador romano, quien escribió unas pocas décadas después. Era un buen hombre, empeñado en que los judíos ejercieran sus virtudes y aceptaran el bautismo. Multitudes se acercaban a él y se conmovían con sus palabras. Juan propugnaba una idea sencilla, una idea nueva y liberadora en la Palestina del siglo I. La ley judía dictaba que todo fiel, para mantenerse en espiritualidad y pureza, necesitaba la práctica de baños rituales. Juan decía que si las personas se arrepentían de sus pecados y buscaban la salvación en Dios, solo debían bautizarse con él una vez. El Bautista proclamaba directamente: no necesitan un sacerdote, no necesitan un templo, no necesitan un sacrificio, no necesitan un rey, no necesitan ir a la ciudad. Todo lo que necesitan es mojarse y esperar. Es algo absolutamente brillante en su sencillez. El Evangelio dice que Jesús fue atraído por esa revolucionaria idea. Podemos imaginarnos a Jesús como un hombre joven, contrariado por el estado de cosas en su tiempo y ansioso por un cambio, dispuesto a dejar su hogar para poder involucrarse en este movimiento que propicia ese cambio. En la época, el movimiento del Bautista era lo más notable que estaba ocurriendo. Y tenía sentido que un joven inquieto quisiera formar parte de todo eso. El encuentro de Jesús con Juan fue tan significativo que dos evangelistas lo destacan como punto de partida de la historia de Jesús.
Los evangelios reseñan que Juan el Bautista reconoció instantáneamente a Jesús como el Hijo de Dios y se inclinó ante él. Fuentes históricas consignan que en ese tiempo Juan el Bautista gozaba de una gran popularidad, hasta el punto que las autoridades temieron que estuviera fomentando una rebelión. Juan el Bautista eligió instalar su base en el margen oriental del río Jordán, justo fuera del control romano. Esa región estaba bajo el dominio de Herodes Antipas, el rey títere de Roma. Herodes pudo dejar tranquilo a Juan, su súbdito judío, ya que no representaba una amenaza militar. Pero algo lo incomodaba. Cualquiera que predicase aquí con una masa de seguidores sería sospechoso. Los romanos exigían que Herodes mantuviera el orden, de modo que quiso usar a Juan como advertencia a los agitadores religiosos. La ejecución de Juan el Bautista ocurrió realmente. Así lo registró el historiador romano Flavio Josefo. Fue el evangelista Marcos quien agregó que Salomé, hijastra de Herodes, pidió que le llevaran la cabeza decapitada de Juan en una bandeja. Su muerte fue cruenta y brutalmente perturbadora, por cierto. La imagen de este profeta decapitado y de su cabeza aún sangrante en una bandeja es chocante para nuestra sensibilidad moderna, y para sus seguidores debió ser una tragedia terrible y una gran pérdida, algo horroroso. La ejecución de Juan afectó especialmente a uno de sus seguidores, y de una manera muy profunda. El Evangelio de Marcos dice que ese fue el momento en que Jesús se hizo líder por derecho propio. Acogió el mensaje del Bautista y a su rebaño. Pero hubo una diferencia esencial. Juan se mantenía cerca del río. Su mejor instrumento de persuasión era el bautismo aquí en el Jordán, y evitaba conscientemente las zonas pobladas. Jesús salió al encuentro de la gente. Jesús quería que su mensaje llegara al pueblo, a los de su clase. De modo que regresó a Galilea, a un importante pueblo pesquero llamado Cafarnaúm. Hoy Cafarnaúm atrae a peregrinos tal como lo ha hecho durante siglos, y también a los turistas que visitan Tierra Santa. Una iglesia moderna construida sobre pilares se erige en el lugar en que se dice Jesús habría estado. Para comprender por qué Jesús eligió Cafarnaúm, Byron McCain se reúne allí con su colega arqueólogo Jonathan Reed. Es un gran lugar para visitar, un sitio de peregrinaje, una Disneylandia arqueológica, por así decir. Habían buenas razones para que Jesús eligiera Cafarnaúm como base para su naciente ministerio. Si se observa con atención, Cafarnaúm está justo en la frontera. Es una región limítrofe de cara al mar. Y yo lo describiría como un excelente lugar para alejarse de todo. Y Herodes Antipas, en los días en que se iniciaba el ministerio de Jesús, había ejecutado a Juan el Bautista, de modo que Jesús pensó, no quiero que ese sea el destino que me espera a mí. Comprensible. Si se veían problemas, si atraía a demasiada gente, si era objeto de mucha atención, caminaba unos kilómetros y estaba fuera del alcance de Herodes Antipas. Pero mientras permaneciera en Cafarnaúm, Jesús se hallaba en territorio hostil.
Al otro lado del agua se erguía un símbolo recordatorio de Roma, Tiberíades. Una ciudad construida por Herodes Antipas en honor a los invasores romanos. Es cosa de solo mirarla para saber que tenía un gran impacto. Allí estaban los poderosos. Los habitantes de Cafarnaúm veían esos palacetes. Un lugar opulento, con residentes adinerados. Sabían cómo eran las cosas. Sabían que el poder del Imperio Romano estaba siempre ahí. Las enseñanzas de Jesús apuntaban frecuentemente a la diferencia entre los ricos y los pobres. Los pescadores de Cafarnaúm, gente pobre, constituían una audiencia cautiva. Estaban en los márgenes de la sociedad. Su existencia era muy precaria. La pesca era gravada con fuertes impuestos. Había que pagar una suma para poner un bote en el agua. El trabajo se hacía entonces muy duro y la clase de personas que eran atraídas a la pesca era gente bastante ruda. Algo así como los estibadores de hoy en día. De entre esos hombres pobres y rudos, Jesús habría de reclutar a los discípulos que le ayudarían a forjar una nueva religión universal. Cuando Jesús regresó de su viaje al río Jordán, se estableció en el pueblo de Cafarnaúm y empezó a reclutar discípulos de entre las filas de los pescadores pobres. Los evangelios nos dicen que los primeros fueron los hermanos Simón Pedro y Andrés. Eran pescadores y a ellos dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Cuando Jesús los invitó a renunciar a todo y seguirlo, ellos, en cierta manera, lo hicieron sin vacilar. ¿Simplemente dejaron todo y lo hicieron? Bueno, dejaron todo lo que tenían y fueron con él, pero la verdad es que no tenían mucho. La evidencia arqueológica sobre la pobreza de los pescadores es elocuente. En 1986 se descubrió un bote pesquero de madera en los fangales del mar de Galilea. Lo dataron en el siglo I, lo que le dio 2000 años de antigüedad. Quienes lo construyeron tenían materiales muy rudimentarios a su disposición. Sí. Mayormente pino, que no es lo más apropiado para construir un bote. Los pescadores galileos hacían todo lo posible para mantener sus botes navegando, calafateándolos y aplicándoles trozos de madera que pudieran conseguir. Y cuando un bote no daba más, lo desmantelaban y hundían. Los pescadores locales no eran los únicos potenciales reclutas de Jesús. Cafarnaúm era una ciudad comercial y atraía una variedad de hombres jóvenes desplazados del campo. Desde un punto de vista estrictamente demográfico, circulaba un gran número de personas que llamaríamos marginados, jóvenes que no podían casarse porque no poseían tierras y lo que con frecuencia hacían era mudarse de las pequeñas aldeas a pueblos mayores, incluso a ciudades. A través de su vida, Jesús había observado que los pobres como él estaban sometidos al poder romano. Tenían un yugo al cuello, poca comida y los bolsillos vacíos. Una de las maneras en que ese poder se hacía sentir era a través de los impuestos. Y los evangelios hablan sobre los recolectores de impuestos e incluso una aduana existentes en Cafarnaúm. Los aduaneros y los recolectores trabajaban a comisión, extrayéndole a la gente humilde todo lo que pudieran quitarle. Había impuestos sobre las exportaciones, importaciones y mercancías en el mercado. En algunos lugares había impuesto per cápita, es decir, por el simple hecho de existir. Los campesinos pagaban un impuesto de 12,5% del valor anual de sus cosechas.
Para los judíos, pagar dinero a los romanos era insoportable. Rachel Haverlock habla con el profesor judío de historia Jack Pastor, quien ha estudiado las cargas impositivas que afectaban al hombre corriente en la Galilea del siglo I. Hay que pensar que ya casi un 30% era recaudado por distintas autoridades antes de que la persona pudiera ocuparse de subsistir, y si se tiene en cuenta que siempre se debía destinar buena parte al pago de deudas, eran muchas las personas que se hallaban al borde de la supervivencia. ¿Qué grado de resentimiento cree se había acumulado por parte de las diferentes personas en Galilea respecto del pago de estos impuestos a los romanos? Usted tiene esta civilización que la ha conquistado y que se opone a sus valores y ahora también tiene que pagarles. Esta creciente amargura no solo estaba dirigida a los romanos. En ocasiones apuntaba hacia su propia clase dirigente. La élite sacerdotal judía cobraba otro 15% por servicios religiosos y recolectaba diezmos, partes de la producción rural, a veces con apremios desmedidos. El historiador Flavio Josefo describe tácticas agresivas usadas por un alto sacerdote judío. Tenía unos lacayos muy malvados, que obtenían los diezmos con violencia y no vacilaban en golpear a quienes no hacían esos pagos a tiempo. Los altos sacerdotes y los poderosos romanos confiscaban dinero y alimentos a la gente. Y para peor, las tropas imperiales romanas hacían ostentación de sus dioses y ofendían seriamente a los judíos devotos. Cerca de Cafarnaúm, el profesor Richard Freund cree haber descubierto un templo construido por Felipe, hermano de Herodes Antipas, y dedicado a Livia Julia, esposa del César, para halagar a sus amos extranjeros. Este templo estaba en funciones exactamente los días en que Jesús y los apóstoles se veían por primera vez. La arquitectura del templo era marcadamente imperial y podía avistarse desde lejos. ¿Qué era lo que veían cada día cuando salían con sus botes al mar de Galilea? No veían una sinagoga, no veían un templo judío, veían un templo romano con sus nubes de incienso. Y los pescadores que habitaban esta aldea deben haber sentido que esta era una ofensa a su sensibilidad religiosa. Los habitantes de Galilea sentían el hedor de la traición de sus líderes y una creciente odiosidad hacia los invasores romanos. Jesús de Nazaret estaba decidido a ofrecerles una alternativa, un mensaje de esperanza. Pero eso podría enfrentarlo duramente con el hombre más poderoso en toda Palestina, el gobernador romano Poncio Pilatos. Cesarea Marítima era una ciudad balneario al más puro estilo romano. Construida por Herodes el Grande el año 20 a.C., era una importante muestra de riqueza y poder en Palestina. Los romanos la adoptaron como la capital de Judea. Poncio Pilatos estableció el palacio de Herodes como su cuartel general. Allen Callahan ha venido a ver la vida de lujo que llevaban los ocupantes romanos. Este es el hipódromo, el estadio de carreras de carros, especialmente construido para ese deporte extremo, que era la Fórmula 1 del mundo antiguo. El gran palacio de Poncio Pilatos dominaba la costa. El contraste entre la calidad de vida de Jesús y la de Pilatos era abismante. Tiene dos plantas. Vemos la de arriba aquí. La planta de abajo se abre directamente al nivel del mar. Podemos ver aquí la delineación de la piscina privada. Todavía. Podía despertar en la mañana, contemplar el paisaje y bañarse en la piscina en cualquier momento. Es una mansión perfecta. Sumamente opulenta. No escatimaron en gastos. El
fastuoso estilo de vida de Poncio Pilatos era posible mediante la dura explotación del trabajo de los sectores pobres del pueblo. La totalidad de la materia prima, los frutos de la fertilidad natural de la tierra, terminaban en las manos imperiales, en los mercados del imperio. El campo produce, la ciudad lo toma. El rigor de ese sistema era un padecimiento para todos en la región de Palestina. Jesús y sus discípulos querían aliviar al pueblo. Ellos pondrían cabeza abajo ese mundo opulento en defensa de los necesitados. Como predicador, Jesús pudo fácilmente instalarse en comunidades adineradas como Cesarea Marítima, sometiéndose a los ricos mecenas. Pero sabía por experiencia propia cuán dañina era la ocupación romana para los judíos comunes. Desde su infancia venía observando cómo la codicia de unos pocos creaba la miseria de muchos, y ahora entregaba un nuevo y sorprendente mensaje. Ser pobre era bueno. No conservéis vuestro tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones penetran y roban, pero haceos de nuevos tesoros en el cielo. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Un vuelco total del orden establecido tendría que lograrse por medio de una revolución no violenta, y con solo un arma: amor. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestro enemigo y orad por los que os persiguen. Pero Jesús fue más allá de las simples palabras. Empezó a buscar y a proteger a los discriminados: prostitutas, pecadores, enfermos. De acuerdo con los evangelios, incluso comió en la mesa del hombre más repudiado en su comunidad, el recolector de impuestos. Esa no era la clase de persona que uno invitaría a su casa, y menos a su mesa, ya que era visto como representante de los opresores. Jesús fue muy explícito en cuanto a lo que pensaba de los recolectores de impuestos, pero aún así no los expulsó ni los marginó. En cambio declaró: ellos son parte de la raíz de nuestro problema social, pero los incorporaré a nuestro movimiento y buscaré la solución de una manera diferente. Jesús vio que los subyugados habitantes de Palestina anhelaban un cambio. Él los liberaría de la opresión, ofreciéndoles una forma totalmente nueva de ver el mundo. Lo más interesante surge cuando comenzamos a ver las conexiones entre las condiciones económicas existentes y la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, en el Padre Nuestro. Dios proveerá. Ese fue el mensaje de Jesús, que probaría alimentando al hambriento, curando a los enfermos, desterrando demonios. Todo en nombre de Dios. Los evangelios nos dicen que Jesús se había convertido en un predicador y hacedor de milagros sumamente popular. Pero en la Galilea del siglo I, eso no era algo nuevo. Jesús fue uno entre varios otros, aunque para su tiempo, por lo que nosotros sabemos, él sí fue claramente extraordinario, pero en ningún caso fue el único. En tiempos de Jesús la vida era dura. Enfermedad, hambruna y sequía eran males muy comunes. A falta de ciencia y medicina, la gente clamaba por milagros. Uno de los más populares hacedores de milagros era un productor de lluvia conocido como Honi, el trazador de círculos. Luego de trazar un círculo en el suelo, Honi se paraba en el medio y se rehusaba a moverse hasta que Dios interviniera. Hombres milagrosos como Honi aún son venerados por muchos judíos. Sus tumbas son santuarios populares a los que acude la gente a rogar favores de Dios.
tumba de Joni en la ciudad de Hatzor Haglilit, Rachel Havelock saluda a Kim Stratton, experta en artes mágicas e historia antigua. ¿Qué podemos decir acerca de la popularidad de Joni, el trazador de círculos? Conocemos diversos relatos sobre el poder milagroso de Joni. Dibujaba un círculo y casi daba órdenes a Dios. Importunaba a Dios pidiéndole lluvias. Era famoso porque tenía una especie de vínculo con Dios, que era único. Granjeros y aldeanos desesperados por lluvia para sus sembrados se aglomeraban donde Joni hacía lo suyo. Otro hacedor de milagros del siglo I fue Hanina ben Dosa. Sus milagros fueron de tipo diferente. Hanina es más conocido por unas especies de milagros privados. Son oraciones por una persona determinada o los hijos de alguien que estuvieran padeciendo algún mal y que se recuperaban. Hanina es quizás el más parecido a Jesús en el sentido de que también realizaba milagros con sus manos como un sanador, o bien por medio de una plegaria o por el roce de su túnica. Tales curaciones eran totalmente aceptadas en la Palestina del siglo I. El mundo supernatural era parte importante de la vida cotidiana. No existía una separación entre lo considerado ciencia, milagro o acto de religión. Su mundo estaba poblado por ángeles y demonios. Y en el mundo de Jesús, los demonios eran causa de enfermedades. En el Evangelio de Marcos, un padre lleva ante Jesús un hijo que padece ataques. Los intentos previos de exorcizar el demonio han fallado, pero Jesús dice al hombre que todo es posible si se tiene fe. Jesús reprendió al espíritu impuro diciéndole: Tú, espíritu, mantienes a este niño sin poder hablar ni oír. Te ordeno que salgas de él y no vuelvas jamás a él. La necesidad de curación era enorme. El mundo antiguo estaba plagado por la enfermedad y la muerte a una escala masiva y aterradora. En esa época las personas vivían una existencia muy dura y sabemos que esta era una región de malaria. Así que la gente pasaba enferma probablemente una cuarta o quinta parte de su vida, frecuentemente con malaria u otros males inducidos por la misma malaria. La gente moría en proporciones muy altas en comparación a hoy. El 50% de los niños estaban muertos antes de cumplir los 5 años. Tan asombroso nivel de enfermedad y muerte ha sido confirmado por la ciencia forense. El antropólogo físico Israel Hershkovitz revela a Byron McCain evidencia del más horrible mal circulante hacia el siglo I. Esta es lepra. Lo que puede verse aquí es que el tejido blando está muriendo y que los huesos se distorsionan. Y lentamente, poco a poco, se pierden los dedos, tanto de los pies como de las manos. Y así, tal como lo vemos, esto es típico. Parece ser un pie al que se le están desprendiendo los dedos y... Sí, a partir de los bordes. Esa es una característica propia de la lepra. No hay otra enfermedad que figure en la Biblia a la que se le preste tanta atención como a la lepra. Creo que al menos hay 8 capítulos dedicados a este mal. En el primer capítulo del Evangelio de Marcos se narra que Jesús curó a un leproso.
Zulu Amen, Girmashin Nishahanaya. La creencia de que Jesús podía curar la lepra fue tomada como una señal poderosa, una evidencia de que Dios actuaba a través del sanador. Él liberaría al pueblo de ese padecimiento. De modo que hay una gran tensión en el ambiente y una gran expectativa. Y ahí es cuando estos predicadores salen al ruedo y la forma en que se validan ante la multitud es realizando alguna clase de milagro. Por lo tanto, los milagros no son eventos aislados, sino que son síntomas de lo que está sintiendo la gente y de lo que vendrá. Y algo estaba por venir. Los milagros le ganaban rápidamente una reputación a Jesús. Conflictos y enfrentamientos con las autoridades esperaban a este hombre inspirado. Pero ¿podremos saber alguna vez qué apariencia tenía Jesús? La ciencia moderna podría depararnos una interesante mirada. Los evangelios dicen que Jesús tenía el don de sanación, lo cual atrajo a muchos de sus seguidores. Pero fuentes históricas revelan los peligros de obtener popularidad como milagroso. Teudas, otro contemporáneo de Jesús, prueba lo dicho. Según el historiador romano Flavio Josefo, Teudas persuadió a una gran multitud de creyentes de que le siguieran al río Jordán, diciéndoles que separaría las aguas para que cruzaran caminando. Tal como había ocurrido con Juan el Bautista, la popularidad de Teudas molestaba a las autoridades y también, igual que con Juan, no tardaron mucho en terminar con él. El bárbaro destino de Teudas fue una advertencia para todo aspirante a hacedor de milagros. Para que la lección fuera bien aprendida, llevaron la cabeza de Teudas a Jerusalén. Separar las aguas de un río era un buen espectáculo, pero Jesús se centró en las necesidades urgentes. Tenía una propuesta: alimento gratis, atención médica gratis, educación gratis. Pero esa propuesta no buscaba ganar más adeptos. Había algo mucho más profundo y trascendente en su mensaje. Adquirió también una especie de poder político al convocar a una gran masa de seguidores aquí. Los actos milagrosos de Jesús y sus enseñanzas no convencionales movilizaban a un creciente número de necesitados y marginados en Galilea. Como resultado, señalan los evangelios, Jesús atraía también a grandes grupos que implicaban peligros. Sus discípulos dieron con una solución ingeniosa. El control de las multitudes era un gran problema. Quería hablarle a la gente, pero corría el riesgo de ser aplastado por la presión de las masas, de modo que los discípulos arreglaron un bote para él. Entraba al bote y hablaba desde ahí a la gente en la ribera, desde el bote. Para atraer a tan grandes multitudes, Jesús debió ser un experimentado orador. ¿Pero tendremos una idea de su apariencia física? Pinturas y esculturas de la Edad Media europea nos han dado muchos rostros de Jesús. Ninguno se origina en su mundo, ni tampoco en su época. La ciencia puede ahora llevarnos mucho más cerca de la verdad. Para entender cómo pudieron verse los hombres de ese tiempo y lugar, Byron McCain consulta al antropólogo físico Israel Hershkovitz. Sus exhaustivos exámenes de cráneos de la Galilea del siglo I sugieren que la población tuvo una apariencia característica. El rostro era más pequeño y mucho más delgado que en otras poblaciones como las de Europa y del continente africano. Muy afinado, algo muy típico en esta región.
Usando un avanzado escáner computarizado, Hershkovitz puede producir una imagen tridimensional de un típico cráneo galileo. El programa permite recrear con exactitud la estructura de músculos y tendones en el rostro de esta persona de hace 2000 años. Un hombre perteneciente al mismo estrecho campo genético de Jesús. Hay un método científico, una forma exacta de hacerlo basándonos en referencias estandarizadas. Por ejemplo, el grosor de los músculos, el tipo de piel, cuánta grasa subcutánea hay que poner en las diferentes áreas. Así podemos reconstruir un rostro. La estructura subyacente de la cara que se obtendrá de esa forma será una estructura de lo que era más típico y corriente en tiempos de Jesús. La piel de un trabajador pobre en los días de Jesús debió estar marcada por el clima, y las crónicas indican que tanto el cabello como la barba se mantenían cortos como protección contra los piojos. Cuando los ilustradores forenses completen la reconstrucción, lograremos por primera vez una impresión científica de la apariencia física que pudo tener Jesús. De alguna manera, un hombre pobre, quizás muy parecido a este, inició un movimiento que algún día llegaría a ser una religión universal. Jesús ofreció una alternativa a una religión establecida, pero no se limitó a predicar para sus seguidores en Galilea. Decidió confrontar a quienes constituían el núcleo del problema, los sacerdotes de Jerusalén. Una decisión temeraria. Jesús difundía un mensaje simple y trascendental. Un mensaje dirigido contra la cruel injusticia en que subsistían él y los suyos. Afirmaba que sobrevendría un mundo diferente. Jesús predica en ese contexto y dice, bien, hagamos un frente unido con una causa común y aspiremos a una clase de reino muy diferente de este, uno que no está aquí. Suframos este mundo, de modo que podamos continuar hacia el otro. Jesús lo llamó el reino de Dios. Jesús avisorá el día en que la vida será próspera, plena y buena. Y lo resume en una frase, el reino de Dios. Jesús explica su reino de Dios, o reino de los cielos, en el Sermón de la Montaña. Hay contradicción sobre este lugar en los evangelios. Mateo menciona una montaña, Lucas una llanura. Pero hoy los expertos dicen que un solo sermón en un solo lugar es improbable. Tiene más sentido pensar que los primeros cristianos registraron los dichos de Jesús en forma fragmentada y que Mateo recopiló estos bellísimos relatos para luego presentar en sus términos lo que él creía era la esencia de ese mensaje. Una parte de los dichos de Jesús, las bienaventuranzas, fueron proclamadas al mundo y lo cambiaron para siempre. Lakishmaya, Diven Yadin, Yud Arya, Tuvayen, Lelen Diderdafu, Begin, Zadikuta, Leden Diderdafu, Zagin, Zadikuta. Dididhon, Di Malshuta, Makeshmaya. En lugar de que las cosas ocurrieran entre los privilegiados, los ilustrados y los poderosos, las bendiciones de Dios ocurrirían en la periferia, es decir, los humildes, los postergados. El reino de los cielos de Jesús prometía la salvación eterna a los empobrecidos aldeanos y pescadores de su sufrido suelo natal. Pero para aquellos en el poder, cuando dijo Jesús que era más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico acceder al reino de los cielos, quedó como un agitador y un revolucionario. Jesús
Dijo cosas muy incómodas para quienes codiciaban riquezas, poder y privilegios. Y consistentemente, su mensaje a los acaudalados, influyentes y poderosos es muy claro. Deben renunciar a lo que tienen. Este nuevo orden, el reino de Dios, exige esa renuncia. No se aferren a lo material, no se atrevan a hacerlo. El momento crucial había llegado. Lo supiera o no, Jesús ponía sus enseñanzas y su vida en peligro al dirigirse a Jerusalén, la ocupada capital de Judea. Los evangelios dicen que el ingreso de Jesús a la ciudad fue la primera parte de un drama único, lleno de símbolos. Llegó en paz, porque eso significa llegar montado en un asno. Es claro que entrar a una ciudad en un asno es diferente a entrar a una ciudad en un tanque. Llegar a la ciudad en un asno. La Torá, la Biblia judía, dice que el Mesías, el Salvador, entrará a Jerusalén exactamente así. Entonces, cuando Jesús entra a Jerusalén montado en un asno, se presenta simbólicamente como un profeta, afirmando un propósito de reforma y cambios radicales. Y esa era la clave. Quería una reforma a partir de Jerusalén. Para saludar la llegada de Jesús, sus adherentes agitaron palmas, que para los judíos eran un símbolo de libertad contra la opresión. Esa imagen, especialmente como es presentada en el Evangelio de Juan, es políticamente provocativa. Es el antiguo equivalente israelita del signo del poder negro o algo por el estilo, como ocurrió en los Juegos Olímpicos del 68. Jesús desafiaba abiertamente al rey títere judío Herodes Antipas y a los sacerdotes. Se ponía en grave peligro. Hoy en Jerusalén, los turistas visitan los lugares de los días finales de Jesús. Byron, Allen y Rachel investigarán si dichos lugares existieron. ¿Puede la arqueología revelar los sitios precisos en que Jesús fue detenido y juzgado? ¿Podrá la ciencia revelar los secretos de la crucifixión? Una vez. El Bautista proclamaba directamente: no necesitan un sacerdote, no necesitan un templo, no necesitan un sacrificio, no necesitan un rey, no necesitan ir a la ciudad. Todo lo que necesitan es mojarse y esperar. Es algo absolutamente brillante en su sencillez. El Evangelio dice que Jesús fue atraído por esa revolucionaria idea. Podemos imaginarnos a Jesús como un hombre joven, contrariado por el estado de cosas en su tiempo y ansioso por un cambio, dispuesto a dejar su hogar para poder involucrarse en este movimiento que propicia ese cambio. En la época, el movimiento del Bautista era lo más notable que estaba ocurriendo. Y tenía sentido que un joven inquieto quisiera formar parte de todo eso. El encuentro de Jesús con Juan fue tan significativo que dos evangelistas lo destacan como punto de partida de la historia de Jesús. Esta es la historia del Jesús real, del mundo brutal en que vivió, de las fuerzas que formaron al hombre y su misión.
y de cómo pasó de ser un humilde obrero a un carismático líder con miles de seguidores y un mensaje revolucionario. La historia y la arqueología pueden mostrar ahora dónde predicó Jesús y qué enseñanzas influyeron en él. La ciencia también nos revela la probable apariencia de Jesús como adulto. Jesús, un paladín del pueblo, en letal rumbo de colisión contra el Imperio Romano. Tres expertos bíblicos han viajado a la Tierra Santa para descubrir el verdadero mundo de Jesús. La estudiosa de la Biblia, Rachel Haverlock, el arqueólogo Byron McCain y el teólogo y ministro bautista Allen Callahan están reuniendo evidencia notable sobre el hombre y sus tiempos. Rachel y Allen están ahora en el desierto cerca del río Jordán, un lugar clave en la vida del Jesús joven. A través de los siglos, el Jordán ha desempeñado un rol central en la historia del pueblo judío. Fue aquí donde dividió sus aguas para Josué y los israelitas. Aquí el profeta Elías ascendió al cielo en un carro de fuego. El río Jordán siempre ha sido un escenario en el que el pueblo judío ha tenido encuentros personales con Dios. Aún hoy es escala obligada de peregrinaje. La ejecución de Juan el Bautista ocurrió realmente. Así lo registró el historiador romano Flavio Josefo. Fue el evangelista Marcos quien agregó que Salomé, hijastra de Herodes, pidió que le llevaran la cabeza decapitada de Juan en una bandeja. Su muerte fue cruenta y brutalmente perturbadora, por cierto. La imagen de este profeta decapitado y de su cabeza aún sangrante en una bandeja es chocante para nuestra sensibilidad moderna, y para sus seguidores debió ser una tragedia terrible y una gran pérdida, algo horroroso. La ejecución de Juan afectó especialmente a uno de sus seguidores, y de una manera muy profunda. El Evangelio de Marcos dice que ese fue el momento en que Jesús se hizo líder por derecho propio. Acogió el mensaje del Bautista y a su rebaño. Pero hubo una diferencia esencial. Juan se mantenía cerca del río. Su mejor instrumento de persuasión era el bautismo aquí en el Jordán. Y evitaba conscientemente las zonas pobladas. Jesús salió al encuentro de la gente. Los evangelios reseñan que Juan el Bautista reconoció instantáneamente a Jesús como el Hijo de Dios y se inclinó ante él. Fuentes históricas consignan que en ese tiempo Juan el Bautista gozaba de una gran popularidad, hasta el punto que las autoridades temieron que estuviera fomentando una rebelión. Juan el Bautista eligió instalar su base en el margen oriental del río Jordán, justo fuera del control romano. Esa región estaba bajo el dominio de Herodes Antipas, el rey títere de Roma. Herodes pudo dejar tranquilo a Juan, su súbdito judío, ya que no representaba una amenaza militar. Pero algo lo incomodaba. Cualquiera que predicase aquí con una masa de seguidores sería sospechoso. Los romanos exigían que Herodes mantuviera el orden, de modo que quiso usar a Juan como advertencia a los agitadores religiosos.
Hace 2000 años, rezan los evangelios, Jesús fue también un peregrino. Caminó 144 kilómetros hasta el río Jordán desde su hogar en Nazaret. Era un joven poco convencional. No se había casado ni convertido en un artesano como su padre. Posiblemente era inquieto, atento a lo malo y lo bueno de su mundo cotidiano. Y había llegado al Jordán en busca de orientación. El más destacado profeta del momento era Juan el Bautista. Juan proponía una alternativa a la religión oficial administrada por el sacerdocio de Jerusalén. El Bautista fue caracterizado para la posteridad por Flavio Josefo, historiador romano, quien escribió unas pocas décadas después. Era un buen hombre, empeñado en que los judíos ejercieran sus virtudes y aceptaran el bautismo. Multitudes se acercaban a él y se conmovían con sus palabras. Juan propugnaba una idea sencilla, una idea nueva y liberadora en la Palestina del siglo I. La ley judía dictaba que todo fiel, para mantenerse en espiritualidad y pureza, necesitaba la práctica de baños rituales. Juan decía que si las personas se arrepentían de sus pecados y buscaban la salvación en Dios, solo debían bautizarse con él